Cuando Débora colocó una grabadora oculta en la mochila de su hijo, estaba desesperada por entender sus repentinos cambios de comportamiento. Lo que comenzó como un intento de una madre preocupada por ayudar a su hijo con problemas, reveló una traición tan profunda que destrozaría 3 vidas. La sala del tribunal quedó completamente en silencio cuando comenzó a sonar la primera grabación. El teléfono de Débora sonó un martes por la tarde, mientras finalizaba un proyecto en el trabajo. El número de la escuela apareció en su pantalla. Se quedó paralizada. Los padres saben que las llamadas de la escuela a media tarde rara vez traen buenas noticias. Su estómago se tensó mientras contestaba. El director le pidió a Débora que viniera a la escuela inmediatamente. Había ocurrido un incidente con su hijo, Brian. La urgencia en su voz hizo que se le encogiera el corazón. 30 minutos después, Débora estaba sentada en la oficina del director. El administrador escolar explicó que Brian había sido sorprendido acosando a varios compañeros durante las últimas semanas. Durante el recreo, Brian había empujado a otro niño por una ventana del primer piso. Afortunadamente, el niño solo sufrió lesiones leves, pero la situación requería una acción disciplinaria inmediata. Débora no podía creer lo que estaba escuchando. Este no era el dulce niño que había criado. Algo había cambiado, pero no podía identificar cuándo o por qué. El viaje a casa fue dolorosamente silencioso. Débora intentó iniciar una conversación varias veces, pero Brian solo miraba por la ventana. En casa, Débora intentó disciplinar a su hijo. Lo sentó en la sala de estar, tratando de entender qué había provocado tal comportamiento. Pero Brian permaneció obstinadamente callado, su rostro una máscara de desafío adolescente. A medida que aumentaba la frustración de Débora, su conversación se convirtió en una acalorada discusión. Cuando Brian finalmente habló, no fue para explicar, sino para desahogarse. Gritó irrespetuosamente, diciendo cosas que un niño de 13 años nunca debería decirle a su madre. En un momento que lamentaría instantáneamente, Débora le dio una bofetada en la cara. Ambos se quedaron paralizados por la sorpresa. En 13 años de crianza, a través de todas las rabietas y momentos difíciles, Débora nunca había levantado la mano contra su hijo. Brian corrió a su habitación, cerró de golpe y con llave la puerta. A pesar de las súplicas de Débora, se negó a salir. 1 hora se convirtió en 3. La hora de la cena llegó y pasó. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Desesperada y sin opciones, Débora llamó a la única persona que siempre había estado ahí para ambos, su mejor amiga, Tracy, quien también era la madrina de Brian. Tracy había sido el apoyo de Débora desde la universidad, acompañándola durante un feo divorcio de Jack hace 5 años. Tracy llegó en 20 minutos, su rostro marcado por la preocupación. Tracy se acercó a la puerta de Brian, hablando suavemente. De alguna manera logró convencerlo para que saliera después de solo unos minutos. Brian emergió con los ojos rojos. Fue directamente a la cocina sin reconocer a su madre. Esa noche, Tracy se quedó a cenar, suavizando el tenso silencio con historias y preguntas amables. Antes de irse, Tracy abrazó fuertemente a Débora, asegurándole que las cosas mejorarían. «Los niños pasan por fases», dijo. Brian lo superaría. Pero en las siguientes semanas las cosas solo empeoraron. El comportamiento de Brian se volvió cada vez más preocupante. Se distanció de Débora, respondiendo solo con gruñidos o respuestas de una palabra cuando era absolutamente necesario. Rechazaba las comidas que ella preparaba, alegando que no tenía hambre. Sus calificaciones se desplomaron y las quejas de sus maestros aumentaron. La culpa de esa única bofetada la consumía. Tracy visitó de nuevo, trayendo las galletas favoritas de Brian e intentando mediar. Pero incluso su presencia no parecía ayudar esta vez. Algo había cambiado fundamentalmente, y Débora no podía entender qué. Desesperada por respuestas, Débora buscó en internet una noche. Entonces
Tropezó con historias sobre padres que usaban dispositivos de grabación ocultos para entender lo que estaba sucediendo en las vidas de sus hijos cuando no querían hablar. La idea se sentía invasiva, pero se estaba quedando sin opciones. A la mañana siguiente, mientras Brian estaba en la ducha, Deborah deslizó una pequeña grabadora de audio en un bolsillo oculto de su mochila. El dispositivo era diminuto, diseñado para grabar durante horas antes de necesitar recargarse. ¿Era esto una violación de confianza? Sí. Pero si algo le estaba pasando a su hijo, necesitaba saberlo. Esa noche, mientras Brian estaba sentado afuera, Deborah recuperó la grabadora y escuchó con auriculares. La mayoría de la grabación era mundana. Ruidos de clase, charlas en los pasillos. Pero entonces escuchó algo inesperado. La voz de Tracy. Aparentemente, su amiga había recogido a Brian de la escuela esa tarde, algo que no había mencionado durante su conversación telefónica esa noche. Al día siguiente, Deborah plantó la grabadora nuevamente, diciéndose a sí misma que esta sería la última vez. Solo necesitaba estar segura de que nada estaba mal. Lo que escuchó esa noche destrozó su mundo por completo. La grabación captó a Tracy y Brian en su casa después de la escuela. Al principio la conversación parecía normal, pero luego el tono de Tracy cambió, volviéndose más suave, casi conspirativo. Comenzó a envenenar sistemáticamente a Brian contra su madre. Tracy le dijo a Brian que su madre le había confesado que deseaba nunca haberlo tenido, que Deborah lo veía como una carga, un obstáculo para la vida que realmente quería, que sus largas horas de trabajo no eran para mantenerlo, sino para evitar estar cerca de él, que su padre, Jack, era en realidad un buen hombre que se había ido debido a la naturaleza controladora de Deborah. Luchando contra las lágrimas, Deborah continuó escuchando, mientras Tracy sembraba dudas y resentimiento en la mente de su hijo. Durante una semana, Deborah continuó colocando la grabadora, reuniendo más evidencia de la manipulación de Tracy. Cada noche traía nuevas revelaciones más dolorosas que las anteriores. Entonces Deborah se detuvo. Tenía suficiente evidencia. Ahora necesitaba un plan. Un jueves por la tarde, Deborah salió temprano del trabajo sin decírselo a nadie. Condujo hasta la casa de Tracy, sabiendo que Brian estaría allí. La puerta principal de Tracy estaba sin llave. Deborah la abrió silenciosamente y siguió el sonido de risas hasta el comedor. Lo que vio la dejó paralizada. Brian, Tracy y su ex esposo Jack estaban sentados alrededor de la mesa, almorzando juntos como una familia perfecta. La escena era tan doméstica, tan cómoda, que estaba claro que no era la primera vez. Brian estaba sonriendo, realmente sonriendo, algo que Deborah no había visto en semanas. Cuando notaron que ella estaba parada en la puerta, el cuadro se hizo añicos. La sonrisa de Brian desapareció. Tracy se levantó de un salto, nerviosa, mientras Jack permaneció sentado. Deborah, manteniendo una calma que no sentía, simplemente le pidió a Brian que recogiera sus cosas porque iban a casa. Él se negó al principio, hasta que Jack, sorprendentemente, lo animó suavemente a irse con su madre. Esa noche, Tracy llegó a la puerta de Deborah llorando. Confesó haber tenido una aventura con Jack durante meses. Él la había convencido de que Brian estaría mejor con ellos, que Deborah era una madre incompetente. Aunque doloroso, Deborah le dijo a Tracy que la perdonaba. La abrazó, y Tracy se fue con visible alivio. 2 semanas después, en el tribunal de familia, Jack solicitó la custodia compartida de Brian. Su abogado pintó la imagen de un padre devoto separado de su hijo por una exesposa vengativa. Tracy se sentó en la galería, supuestamente allí para apoyar a Deborah. En el momento crítico, cuando el juez pidió pruebas que respaldaran la afirmación de Deborah de que Jack no era apto para la custodia compartida, su abogado
reprodujo las grabaciones. La sala del tribunal quedó en silencio, mientras las palabras manipuladoras de Tracy llenaban el aire. El abuso emocional sistemático captado en la cinta fue condenatorio, no solo para Tracy, sino también para Jack, cuya participación se hizo clara a medida que continuaban las grabaciones. Tracy parecía físicamente enferma. Su rostro perdió el color mientras su propia voz la condenaba. El juez no solo otorgó a Deborah la custodia exclusiva, sino que emitió una severa reprimenda tanto a Jack como a Tracy. Un mes después, Tracy recibió una orden de restricción oficial que le prohibía contactar tanto a Deborah como a Brian. Cuando pasó en coche por su casa, ya estaba en el mercado, con un cartel de «Se vende» balanceándose en el jardín delantero. Deborah había aceptado un traslado a la oficina de su empresa en otro estado. Ella y Brian habían comenzado a reconstruir su relación lejos de aquellos que habían intentado destruirla. La curación llevaría tiempo, pero por primera vez en meses, Brian le había sonreído a su madre durante el desayuno. En su nuevo hogar, a 1000 millas de distancia, madre e hijo comenzaron el lento y cuidadoso trabajo de reconstruir la confianza. ¿Qué habrías hecho si descubrieras que tu mejor amigo estaba poniendo a tu hijo en contra tuya? ¿Los habrías confrontado inmediatamente o habrías reunido evidencia como lo hizo Deborah?